Vivimos en tiempos donde nada nos sorprende. Miramos al pasado y vemos vestigios de lo que la humanidad alguna vez fue. Siempre que nos detenemos en el tiempo, nos damos cuenta de cuán oscuras estuvieron las pisadas de la gente que nos antecedió, de la gente que estuvo cuando nosotros ni siquiera habíamos nacido. Qué tan aterradores eran aquellos tiempos y cuán poco han cambiado las cosas si buscas con suma atención. Para ayudarnos en esto están las noticias, las encargadas de informar hechos insólitos que ocurren alrededor del mundo, y a veces, entre las mismas, encontramos joyas oscuras enterradas en lugares inesperados y perversos. Mayormente, cuando esto sucede, son tristes aquellos hallazgos que te dejan helado, reflexivo y con el corazón roto. Tal es el caso de este curioso hallazgo en el Instituto de Kamloops, en Canadá, donde se daba residencia a niños indígenas y supuestamente se les proporcionaba abrigo, comida y una vida un poco mejor de lo que se podían encontrar allá afuera, donde por aquel entonces, y gracias a las políticas y a las condiciones religiosas, nada tenían, donde sus sueños no valían lo que merecían, gracias a esas personas que por aquel entonces tenían el poder. El Colegio Kamloops cuenta una historia oscura que en Canadá resalta con sus páginas negras, contando la historia que nadie quiere escuchar. Aquella historia que todos negamos, pero que está ahí. El mismo internado fue construido en el año 1890 y reconstruido a causa del fuego en el año 1923. En 1977 o 1978 aproximadamente, fue cerrado de forma definitiva. En los años 20, muchos chicos indígenas fueron recluidos en este lugar por diferentes asociaciones políticas y religiosas de aquel entonces, obligándolos a separarse de su familia, olvidar sus tradiciones, sus lenguas y perder todo lo que alguna vez los hizo lo que eran. Siempre se habló de los maltratos que allí hubo, de las vejaciones, violencia y abusos que estos niños sufrían al ser separados de todo lo que conocían. Se habló de muchas cosas. Se corría la voz, y lo que parecía mantenerse en un oscuro secreto era un grito ahogado y a voces de las víctimas, de los pobres que tenían que, sea como fuera, escapar de ese tipo de condiciones. Pero lamentablemente, nadie hizo lo suficiente para sacarlos de ese lugar. Estas residencias para personas indígenas eran su infierno, y Kamloops no era la excepción. Sin embargo, el tiempo hizo justicia, y a día de hoy, en una inspección hecha dentro del mismo internado, se encontró algo que los dejó de piedra a todos, y destruyó el corazón de muchas familias. En una fosa común se hallaron los cadáveres de 215 niños, presas de los maltratos que allí ocurrían, descartados como basura, olvidados, consumidos por la maldad de aquellas personas que gobernaban. Si bien ahora se están buscando las causas de sus decesos, se tiene en claro que son parte de esa historia oscura que nadie te quiere contar, pero que todos conocen y callaban. Esto llama a la reflexión. ¿Qué tan lejos estamos de convertirnos en bestias? ¿Qué tan lejos están esas personas a cargo de los institutos religiosos de por aquel entonces de ser aquellos demonios que ellos tantos temen? ¿Acaso la fe depende de tu origen y condición racial? ¿Acaso hay salvación para personas que no son de tu misma etnia?
Sin dudas, lo que tranquiliza a la vez de dejar tu corazón de piedra es que ellos, al menos ahora, pueden descansar en paz al ser encontrados y no presas del olvido al que fueron obligados a partir. Un hecho que de seguro no conocías, pero que siempre está bien revisar, comprender, pensar y mirar un poco hacia atrás, dándote cuenta que las cosas no son tan diferentes a esta realidad en la que estamos viviendo. Y con esto te pregunto, a vos, de espectador, ¿qué cosas han pasado donde sea que vivas que la historia se trabó? ¿Cuántas personas han terminado en el olvido por decisiones de terceros? Si tenés alguna historia para contar de tu lugar, de donde sea que residas, en la caja de comentarios puedes hacerlo con toda tranquilidad. Mi nombre es Masket y espero que esto te haya servido para reflexionar, pensar, descubrir que el mundo está repleto de cosas extrañas y muy oscuras. Un abrazo, que descanses.